Ok, pues buenas noches a todos. Me da muchísimo gusto estar esta noche, ¿verdad? Con todos ustedes y que hayamos separado un tiempo, ¿verdad? Para seguir aprendiendo todo este conocimiento de este taller de liberación, ¿verdad? Ya tan rápido, ya estamos en nuestra sesión 3, ¿verdad? El día de hoy vamos a hablar de otras puertas, ¿verdad? Que dan paso a abrimos puertas a actividad demoníaca en nuestras vidas. Pero antes de empezar, me gustaría que hiciéramos una oración. ¿Okay? Entonces, si me acompañan, por favor, todos ahí. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, Señor, este tiempo, Señor, que tú permites. Gracias, Padre, por cada una de las personas que están aquí conectadas en este taller, Señor. Gracias, Padre, por el deseo que tú has puesto en sus vidas para poder aprender, Señor. Te pido que despejes, Señor, nuestras mentes, nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales y nos podamos abrir el día de hoy a lo que tú tienes para nosotros. Permite, Señor, que cada palabra que salga de mi boca sea dirigida por el Espíritu Santo y que pueda decirse claramente, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias por lo que tú vas a hacer en esta noche. Amén. Amén. Y bueno, ya saben, si pueden prender sus camaritas, se los agradecería mucho para poderlos ver, aunque no quieran hablar, pero para poder ver mínimo si andan perdidos o no, ¿verdad? Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de las principales puertas, ¿verdad?, que abren a la actividad demoníaca. ¿Quién me pudiera decir cuáles son las principales puertas? A ver si lo tienen ahí más o menos fresco. A ver, ¿quién dice yo? Se pueden quitar su mute. ¿O qué pasa? Que no les dé pena, sin pena. Les da pena. Bueno, la principal puerta que habíamos dicho es todas las prácticas de ocultismo, ¿verdad? Que esas son las primeras cosas, lo principal que abre, eh, pues, participación demoníaca a tu vida, ¿verdad? Eh, y también habíamos dicho que otras de las cosas es que eh, pudiéramos abrir la participación demoníaca a través de pecados recurrentes, ¿verdad? Que no nos hemos arrepentido, ¿verdad? Pecados recurrentes no arrepentidos, ¿verdad? Déjenme les pongo, antes de seguir, déjenme les pongo la presentación, um, porque no la había puesto. Ok, ya. Entonces, la principal que abre las puertas, pues como ya dijimos, es ocultismo, ¿verdad? Ya sea que lo hayan practicado o hayan recibido los servicios, ¿verdad? De alguna cosa en ocultismo, es la principal puerta. La segunda es por romper la resistencia o el muro de protección, que habíamos dicho también que es esa muro de protección es como que se rompe cuando, por ejemplo, un golpe, un accidente, ¿verdad? Que lo golpean, una pared que lo golpean muchas veces, pues entonces se rompe, ¿verdad? Y eso hace también, digamos, es una representación física de lo que pasa en el mundo espiritual. Cuando una manera que se rompe esa protección es cuando tú cometes muchos pecados. Pecados muchas veces más bien. Cuando tú cometes un pecado muchas veces. O sea, que vuelves a caer en un pecado y lo haces y lo haces y lo vuelves a hacer. Eso rompe un muro de protección, ¿verdad? Eh, Habíamos dicho, por ejemplo, que el espíritu de alcoholismo no entra cuando empieza con una sola copita, sino ya es cuando
ya empezaron mucho, primero, entonces ya entra un espíritu de alcoholismo a sus vidas, ¿verdad? Entonces, habíamos dicho que, bueno, eso es las dos cosas, ¿verdad? Principales que habíamos dicho, y también por sustos, también se rompe la resistencia por sustos o impactos muy fuertes, ¿verdad? Películas de terror en niños, por ejemplo, o que los asustan desde chiquitos, ¿verdad? Y ya rompieron ese muro de protección y quedaron con el susto, ¿verdad? Realmente no es un susto, es un demonio de temor que por ver cosas, ¿verdad? Que no debían de haber visto desde chiquitos, a lo mejor si tú tienes temor de algo y porque pasaste por algo así, pues ahora ya sabes por qué, ¿verdad? Entonces, para que lo apuntes en tu lista, porque no es un susto que tengas, ¿verdad? Es un demonio de temor que a lo mejor desde chiquita estuviste expuesto. Entonces, bueno, estas son las dos cosas principales que para más detalle lo vimos en la sesión número 2, ¿verdad? Por eso lo estoy viendo rápido. Ahorita vamos a ver las demás puertas, ¿verdad? Las otras puertas que también abren para actividad demoníaca, eh, bueno, esto ya, son las relaciones sexuales. Este punto es muy importante porque el sexo ocasiona problemas de perturbación o posesión demoníaca. Obviamente esto cuando tú haces una relación sexual fuera del matrimonio, ¿verdad? Entonces, en Primera de Corintios 6:16, si alguien me ayuda a leer, por favor. En Primera de Corintios 6:16 al 19. ¿Alguien lo tiene por ahí? Hello, hello. Yo lo hablo, ¿ya se oye, Susi? Sí, dale. Dice así, ¿no saben ustedes que cuando un hombre se une con una prostituta, se hacen los dos un solo cuerpo? Pues la escritura dice, los dos serán como una sola persona, pero cuando alguien se une al Señor, se hace espiritualmente uno con Él. Huyan pues de la prostitución. Cualquier otro pecado que una persona comete no afecta a su cuerpo, pero el que se entrega a la prostitución peca contra su propio cuerpo. ¿No As- saben ustedes que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes son sus propios dueños. Así es. Gracias, Belén. Así es, o sea, aquí vemos claramente en el versículo 16, ¿verdad? Que las relaciones sexuales pues se hacen un solo cuerpo, ¿verdad? Y cuando tú haces una relación sexual le estás dando también base legal, no nada más al cuerpo se une, sino también se unen los espíritus, porque tú le estás dando una base legal a los espíritus que tiene la otra persona que entren a tu cuerpo también. Entonces, aparte de las enfermedades sexuales, ¿verdad? Aparte que sabemos que es un pecado tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, también estás tú misma teniendo un problema de contaminación espiritual por meterte con personas que eh, pudieran estar también poseídas, ¿verdad? Esos automáticamente, todo lo que trae una persona, todos los demonios que trae una persona, cuando tú haces el acto de relación sexual con una persona poseída, también entran a ti también, porque dice la palabra de Dios que se hacen una sola, ¿verdad? Y entonces, como dice el versículo 18, contaminas el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, esta parte de esta actividad, ¿verdad? Relaciones sexuales incluso
se practica también mucho en el ocultismo, ¿verdad? Es una forma de que todas las personas que están en este ámbito, ¿verdad? Obtienen mayor, digamos que un alto poder cuando se meten a tener una relación sexual con alguien que está más arriba de una jerarquía satánica. Se tienen que tener relaciones sexuales con esa persona para entonces ellos poder adquirir más poder también. Entonces, los demonios saben, ¿verdad? El poder que tiene una relación sexual y hasta ellos mismos lo usan en sus propios ámbitos, ¿verdad? Entonces, esto es algo muy importante que tú tienes que tener, que si tú has tenido una relación sexual fuera del matrimonio, ¿verdad? Tienes que ponerlo, digo, aparte que es un pecado, es una puerta así enorme que ahí hay que apuntarlo en la lista, ¿verdad? Porque ahí no nada más te uniste en cuerpo, sino también en espíritu con la persona que estuviste en esa relación sexual, ¿verdad? Y bueno, para el caso de que en tu matrimonio, por ejemplo, ¿verdad? La palabra de Dios dice que la relación sexual no es mala, sino que debe de ser solamente dentro de un matrimonio, ¿verdad? Ahí es cuando, si es cualquier relación sexual fuera del matrimonio, es pecado, ¿verdad? Pero también hay casos que de repente me preguntan, ¿verdad? Cuando en el caso de un matrimonio donde un creyente, donde una persona, uno de los dos no es creyente o no es cristiano, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Bueno, eh, ahí hay una salvaguarda, digamos, para el matrimonio, ¿verdad? En 1 Corintios 7:14 dice, porque el marido incrédulo es santificado con la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. O sea, no quiere decir que tu esposo al estar contigo o tu esposa, porque puede ser cualquiera de los dos, ¿verdad? Van a ser salvos o van a creer por tener relaciones sexuales contigo, no, sino es que ese matrimonio, digamos que es santificado por cuando cualquiera de los dos es creyente, ¿verdad? Entonces, ese es un salvaguarda, digamos, para un matrimonio donde solamente una persona es creyente, ¿verdad? Entonces, no sé si queda claro hasta ahí. Hay casos también, ¿verdad? Que si tú eres creyente y tu esposo no, y luego también hay infidelidad sexual, ¿verdad? Que tu pareja te pueda estar engañando, ¿verdad? Entonces ahí hay otro salvaguarda para el matrimonio, ¿verdad? Que dice en Mateo 5:32, dice, pero yo digo que un hombre que se divorcia de su esposa, a menos que ella le ha sido infiel, hace que ella cometa adulterio. Y el que se casa con una mujer divorciada también comete adulterio, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, cuando hay una infidelidad sexual dentro del matrimonio, también hay pues contaminación sexual, porque pues van y se hacen una con la infidelidad y luego regresan contigo, entonces es pura contaminación espiritual. Y ahí la palabra de Dios también, ¿verdad? Digamos que es un salvaguarda que tú, es una de las causas de divorcio, ¿verdad? Y eso se ahonda más en otro taller que se llama matrimonio no manicomio, pero digamos que es también una de las causales, ¿verdad? Que ahí nos resguarda. Por eso es que cuando tú tienes una relación sexual fuera del matrimonio, realmente es muy peligroso porque también le estás abriendo una puerta, ¿verdad? Para tener actividad demoníaca en tu vida. Entonces, si ha pasado esto durante tu vida, ¿verdad? Entonces hay que apuntarlo en la lista. La siguiente es herencia, las herencias, ¿verdad? No crean que nada más nos heredan casas, carros y deudas también, ¿verdad? Sino también se heredan demonios, digamos. También son derechos, ¿verdad? Por puertas abiertas por parte de los papás,
¿verdad? Que se pasan también a tu otra, a la siguiente generación, ¿verdad? Y las escrituras hablan acerca de eso, ¿verdad? Cómo se pasa la base legal a través de diferentes generaciones. Entonces, dice aquí, como dice en Génesis 17:7, si lo pueden ahí buscar, dice, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes, ¿verdad? También en Éxodo 25 dice, yo soy Jehová tu Dios, fuerte celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, ¿verdad? Entonces, así como se extienden, que vemos aquí cómo Dios bendice, ¿verdad?, a nuestros descendientes, así como se extienden las bendiciones hacia nuestras generaciones, así también podemos extender maldiciones y heredarlas a nuestras generaciones, ¿verdad? Porque Satanás es muy copión, él es imitador, ¿verdad? Él todas las cosas que Dios hace, ya, yo también lo voy a hacer, pero a la inversa, obviamente, ¿verdad? Entonces, así como Dios nos bendice y por medio de nosotros podemos ser impacto para nuestras generaciones y bendecir a nuestras generaciones, así también lo mismo, si tus padres hicieron algún pacto, estuvieron en todo lo que estamos hablando, ¿verdad? De abrieron alguna puerta, entonces se te pasa también a las generaciones, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver más adelante, cómo maldiciones pueden ser heredadas, ¿verdad? Por cosas que hicieron tus antepasados, afectan a otras generaciones también. Y lo vamos a ver más a detalle también, pero aquí estamos, digamos que enlistando las otras puertas, ¿verdad? Entonces, aparte de herencia, también por imposición de manos, ¿verdad? A través de imposición de manos hay transferencias de espíritu. Y otra vez, vamos a que Satanás es un imitador, ¿verdad? Porque así como ahí lo usa Satanás para transferir espíritus, ¿verdad? Entre ellos mismos cuando te imposicionan mano, ¿verdad? La Biblia enseña que puede haber transferencia de espíritus y poder por la imposición de mano. Y tienes que entender que las prácticas que Dios realiza para transferir su espíritu o su poder también se manifiesta en lo que opera el mundo espiritual. Y Satanás también lo puede implementar, ¿verdad? Que de hecho lo hace en varias prácticas que tiene, porque pues él es un imitador. Él lo único que hace es copiar. Como lo hemos visto antes, ¿verdad? Lo hace Dios, pues déjame también yo lo hago, pero a la inversa. En Hechos 8, del 17 al 18, dice, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Y bueno, ahí es otra historia, ¿verdad? De Simón que lo reprendieron y todo por andar queriendo comprar al Espíritu Santo. Pero ahí vemos cómo la imposición de manos, ¿verdad? Es la manera que se puede recibir al Espíritu Santo, ¿verdad? Así también en Hechos 19:6 menciona que Pablo les impuso manos y el Espíritu Santo venía sobre ellos, ¿verdad? Entonces, así como se usa para poder recibir al Espíritu Santo, ¿verdad? Satanás también lo usa. Ve cómo Dios opera y entonces él hace lo mismo, ¿verdad? No sé si, por ejemplo, la medicina alternativa japonesa, el Reiki, no sé si alguien lo ha escuchado, esa es una como pseudoterapia, ¿verdad? A través de la pseudoterapia y imposición de manos, según que son terapias de energía y no sé qué, sanan las personas, pero en realidad no es ninguna energía, son transferencias de demonios que actúan, ¿verdad? Nomás se transfieren demonios para una sanidad, pero son puros demonios, nada más se transfieren demonios con demonios, pero, y eso es a través de imposición de manos. Entonces,
Satanás también es un imitador, ¿verdad? Y también usa esta forma. Entonces, sí, tenemos que tener mucho cuidado también, aún dentro de la iglesia, ¿verdad? Eh, ¿Quién te está haciendo imposición de manos a la hora de orar por ti, ¿verdad? Si no conoces a la persona, no sabes quién es, ¿verdad? Sí es muy importante no permitir que cualquier persona esté orando por ti o cualquier persona te toque o te imponga manos, ¿verdad? Me recuerdo mucho ahorita, mucha práctica que hacen de que, ay, déjame te toco para no hacerte el ojo o así, ¿verdad? Y no, pues no dejes que nadie te toque porque en vez de eso ya te están transfiriendo, tal vez demonios y tú ya ni te diste cuenta, ¿verdad? Entonces es bien importante que tú, o sea, en verdad seas muy cuidadoso con todas las personas que te imposicionan manos sobre ti, porque ahí se transfieren demonios, ¿verdad? Entonces, bueno, número 6, pedirle al espíritu inmundo que entre en ti, o sea, ahí de plano ya darle como que el permiso para que entre en ti, ¿verdad? En una forma en la que el Espíritu Santo entre en ti es porque tú le pides, tú se lo permites y le das la autorización, ¿verdad? Como lo hacemos con el Espíritu Santo, ¿verdad? Recibimos al Señor Jesús y le pedimos que pues entre a nuestra vida, ¿verdad? Y así como nosotros le permitimos al Espíritu Santo, también lo hace Satanás. Como dice en Lucas 11:13, dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan, ¿verdad? Entonces, si tú le pides a Dios que te dé el regalo del Espíritu Santo, Él te lo da, pero se lo tienes que pedir, ¿verdad? He aquí en Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo, ¿verdad? Eso es, él entra, ¿verdad? Él entra a tu vida, a tu alma, ¿verdad? Y entonces tú te conviertes en el templo del Espíritu Santo, que eso es lo que Dios quiere que tú seas, el templo del Espíritu Santo. Pero, ¿qué creen? Pues lo mismo, ¿verdad? Lo mismo pasa pues con cualquier otro ente espiritual, ¿verdad? Cuando tú le abres la puerta y tú le pides que entre a ti, pues también lo hacen los demonios, ¿verdad? Y eso sí es como que, pues muy fuerte, ¿verdad? Hay un ejemplo, por ejemplo, en el libro, en uno de los libros de Rebecca Brown, que relata cuando un niño, no sé si sepan el juego de Dungeons and Dragons, de dragones y no sé qué, como un jueguito, ¿verdad? Ahí que practican, que son, esto es muy común, sobre todo en los juegos, como videojuegos, ¿verdad? Donde relata que de repente estaba en su escuela y se le apareció uno de los personajes de este juego en su escuela y le dijo, ¿me permites entrar en ti? O sea, así literal. Y pues el niño, como no sabía ni qué onda, pues le dijo que sí, ¿verdad? Y de repente, pues hasta dice cómo describe que el niño cuando entra esta persona a este demonio al niño, hasta se cayó el niño, ¿verdad? Y él ni saber ni qué había pasado. Entonces, ahí, así como ese, hay muchos casos, ¿verdad? Muy común en los niños que pues por falta de ignorancia o que sus amiguitos imaginarios, ¿verdad? Y que empiezan a hablar y todo, pues ya están todos poseídos sin saber, ¿verdad? Entonces, pero también pasa en los grandes, no nada más en los niños, pero definitivamente los demonios necesitan un permiso para entrar al cuerpo de una persona. Entonces, cuando tú se lo das, pues ya, ya, o sea, literal, pues ya le estás dando entrada, ¿verdad? Ahí sí no hay ni cómo, o sea, cómo decir que no estás con posesión si tú mismo le dijiste que sí. Porque acuérdense, un demonio necesita un permiso para poder entrar al cuerpo de una persona y es a través de un pecado, ¿verdad? Por medio de un pecado tú le das base legal a Satanás o por de plano decirle, pues sí, sí te doy chance, ¿verdad? O sea, esto ya es algo muy evidente. La 7 es dejar la mente en blanco.
¿verdad? Eso se usa muchísimo, por ejemplo, cuando en meditación trascendental, ¿verdad? Que te dicen, pon tu mente en blanco, ¿verdad? Y vamos a meditar. Pues lo único que estás haciendo es lo único que necesita un demonio para poder entrar a un cuerpo, ¿verdad? Que tú tengas tu mente en blanco, que tú vacíes tu mente, ¿verdad? Y entonces cedes, es más fácil que tú cedas el control de un espíritu demoníaco, ¿verdad? Entonces, si tú no tienes el control de ti mismo, pues alguien más lo va a tener, ¿verdad? Entonces, muy probablemente es cuando más aprovechan los demonios en posesionarse en una persona, ¿verdad? En segunda de Tito 1:7. No sé si alguien lo tenga por ahí. Es segunda de Timoteo, perdón, segunda de Timoteo 1:7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Ok, en otras versiones o dice dominio que propio, amor ¿verdad? y dominio propio, exacto. Que eso es a donde queremos llevar, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener dominio propio, o sea, control de nosotros mismos y no ceder nuestro control a otro ser, ¿verdad? Espiritual o un demonio, ¿verdad? Si tu cuerpo está desocupado, está vacío, ¿verdad? Entonces el enemigo va a aprovechar y a ocupar esa casa vacía, ¿verdad? Entonces, es una de las formas, ¿verdad? Cuando tú pones tu mente en blanco, pues eso es lo que muchas de las veces pasa. Entonces, si alguna vez tú lo has hecho, ¿verdad? Pues en la lista, sigan apuntando su listita, por favor. La otras formas, ¿verdad? Hay muchas otras formas, estas digamos que son las más comunes, las más recurrentes. Hay otras formas donde el enemigo, Satanás, disfraza muchas prácticas para que no se vean así como malas, como que es brujería o que es ocultismo, pero porque es muy astuto, ¿verdad? Sabemos que Satanás es muy astuto, pero eso lo vamos a ver en otra sesión más adelante, ¿verdad? Todas las formas que Satanás utiliza muy astutamente para que nosotros no creamos que son puertas, ¿verdad? Pero sí existen otras formas. Digamos que estas son las más comunes. Y bueno, vamos a ver también los síntomas, ¿verdad? Entonces, primero vimos las puertas principales, las más comunes, que tú das entrada para una actividad demoníaca en tu vida. Pero también hay síntomas, así como se acuerdan en el taller de sanidad que vimos que hay ciertas sintomatologías, ¿verdad? Que si tú sientes que tienes este síntoma, pues es porque a lo mejor puede haber una actividad demoníaca. Que tú dices, ay, ¿sabes qué? Yo, todo lo que me dices, yo no he hecho absolutamente nada. Yo no he hecho nada. Pues, ok, pues entonces vamos a analizarlo por síntomas. Si sientes alguno de estos síntomas, pues entonces a lo mejor sin saberlo, ¿verdad? Porque puede ser que tus papás lo hicieron o que pasaron cosas cuando estabas muy chiquita y no te enteraste, pero si tienes ahí los síntomas. Entonces, si tienes síntomas, apúntalos también. Entonces, bueno, el primer síntoma es que los espíritus toman control de tu cuerpo. Y aquí me gustaría que leyéramos en Marcos 5, versículo del 2 al 9. Si alguien me pudiera ayudar, por favor. Marcos 5, del 2 al 9. Cállense, coyol. Y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de el Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre.
espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondiendo dijo, Legión me llamo porque somos muchos. Así es. Gracias, Angélica. Sí, sí, bueno, aquí vemos, ¿verdad? ¿Quién estaba controlando el cuerpo de este hombre, ¿verdad? Aquí en este pasaje, claramente eran demonios, ¿verdad? Porque aquí hasta Jesús lo identificó rápidamente y le empezaron a hablar a Jesús, ¿verdad? Y le empezaron a decir, ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no nos atormentes, ¿verdad? O sea, eran los demonios que estaban hablando a través de este hombre directamente. Entonces es cuando una persona ya toma control de tu cuerpo que empieza a hablar a través de ti, ¿verdad? Entonces ese es un síntoma, ¿verdad? Hay casos, ¿verdad? Por ejemplo, que hay personas con personalidades múltiples que dicen, ay, esta persona es bipolar, tripolar, yo digo, cuatripolar, que le salen muchas personalidades, ¿verdad? Que de repente están bien y de repente están bien mal y ni supiste ni qué onda. Puede haber, ¿verdad? Que es un síntoma, ¿verdad? Que no es que sea tripolar o así, sino que a lo mejor hay un espíritu, ¿verdad? Ahí anda, controlando sus actitudes, controlando su boca, controlando sus ojos, ¿verdad? O sea, tu cuerpo, ¿verdad? Cualquier parte de su cuerpo. Entonces, si tú sientes que de repente, ¿verdad? Cambias así muy rápido de actitud, ¿verdad? O así, bueno, hay que checar, ¿verdad? ¿Qué espíritu, si hay alguna puerta abierta, si hay algún espíritu, por ejemplo, de iracundo, ¿verdad? O de amargura y de odio que te haga actuar de repente, ¿verdad? De tal forma. Entonces, hay personas, ¿verdad? Por ejemplo, hay artistas también del medio del espectáculo que por ejemplo, la artista Beyoncé pierde la conciencia en medio del espectáculo, ¿verdad? Esa de plano está bien poseída, ¿verdad? Pero digamos que esos son ya personajes muy evidentes, pero como te digo, ejemplos como el que te acabo de mencionar, si tú sientes que tienes algo por ahí, pues hay que apuntarlo, ¿verdad? Hay que apuntarlo. Ok, otros síntomas son enfermedades. Las enfermedades también pueden ser un síntoma de posesión. Hemos visto en la Biblia, ¿verdad? Gran parte de las enfermedades que Jesús sanaba son problemas que eran realmente posesión demoníaca, ¿verdad? No todas, pero sí la gran mayoría vimos. Por ejemplo, en Mateo 9:33, que dice, entonces Jesús expulsó al demonio y después el hombre comenzó a hablar. Las multitudes quedaron asombradas y jamás sucedió algo así en Israel. O sea, no es que haya habido un problema a esta persona mudo, ¿verdad? No es que algo le pasaba físicamente con su lengua o algún problema muchas veces, no sé, psicológico, así muchas veces queremos darle tantos estudios a una enfermedad y que verdad que está pasando, pero no, es simplemente, aquí dice claramente que no era una enfermedad, que era un demonio, ¿verdad? Que estaba haciendo que ese hombre no pudiera hablar y cuando Jesús lo expulsó, entonces el hombre ya pudo hablar y se le quitó, digamos, esa enfermedad. También en Mateo 17 vemos otro ejemplo del versículo 14 al 18. Si alguien me pudiera hacer el favor de leerlo. Mateo capítulo 17, 14 al 18. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráedmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio,
el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Así es, gracias, mami. Sí, o sea, realmente aquí vemos otro ejemplo, ¿verdad? De que no era una enfermedad, no eran ataques. En otra versión de la Biblia sí dice que son ataques epilépticos, ¿verdad? De epilepsia. Entonces, no son enfermedades. Aquí claramente dice que Jesús no le dijo sé sano, ¿verdad? Sino reprendió al demonio, porque Jesús tenía ese discernimiento para poder identificar a los demonios, ¿verdad? Entonces no dijo, ese sano, ¿verdad? No, sino que le dijo, reprendió al demonio y entonces el demonio salió fuera y dejó de ser atormentado por estos ataques epilépticos, ¿verdad? Yo tengo un testimonio muy cercano, ¿verdad? Para los que no lo sepan, por parte de mi hermana, que vivió esta situación, ¿verdad? De perturbación muy fuerte y era por este tipo según que era una enfermedad que tenía y ya le habían dicho los doctores que iba a ser por toda su vida, iba a tener estos ataques, ¿verdad? Hasta que pues descubrimos, ¿verdad? Que no era una enfermedad, sino era una actividad demoníaca que estaba habiendo en su vida. Y bueno, más adelante vamos a dar este testimonio con detalle. De hecho, en el taller de la iglesia, ¿verdad? Mi hermana da su testimonio acerca de todo lo que vivió, pero en esta ocasión le he dicho a mi mamá que nos haga el favor de darnos su experiencia porque ella es la que se atravesó por toda esta, la otra parte, ¿verdad? Mi hermana estaba pues con actividad demoníaca, pero mi mamá fue la que estuvo haciendo toda la guerra espiritual y le tocó la otra parte. Entonces, más adelante va a haber en una sesión, le voy a pedir a mi mamá que nos comparta todo esto, ¿verdad? Todo este testimonio con más detalle, pero sí, definitivamente, o sea, enfermedades que los doctores dicen, oye, pues ya te hice muchos exámenes y tus niveles de azúcar está bien, tus niveles de la sangre están bien y no hay explicación, ¿verdad? Muchas de las veces es porque en realidad pues son cosas que no van a salir en lo natural, sino en lo espiritual, ¿verdad? Y es por alguna actividad demoníaca que hay que pues lidiar, ¿verdad? Y liberar. Entonces, también las enfermedades es un síntoma de posesión. Número 3, manifestaciones repentinas, ¿verdad? Que esto va con lo que ya habíamos dicho antes, que las posesiones pueden ser parciales o totales, ¿verdad? Que no es permanente, de repente nada más se manifiestan, que estás bien y de repente están ahí, de repente no, y lo veíamos en el joven de la sinagoga, ¿verdad? En Lucas 4:33, que de repente estaba ahí, de repente dice, cierta vez que Jesús estaba en la sinagoga, un hombre poseído por un demonio, un espíritu maligno, comenzó a gritarle a Jesús. O sea, no es que estuviera poseído desde el principio, ¿verdad? Sino, como ya les he dicho, yo creo que no lo hubieran dejado entrar a la sinagoga, sino fue de repente, ¿verdad? Que le empezó a gritar. Entonces, ese tipo de manifestaciones repentinas también es un síntoma y sobre todo, lo comentábamos y lo vuelvo a comentar, pasa obviamente mucho cuando están en la presencia de Dios, ¿verdad? Los demonios se ponen muy incómodos cuando ante la presencia de Dios que se empiezan a manifestarse, ¿verdad? Entonces ese es otro síntoma. El 4 es que te inspira, dirige desde adentro para hacer actos horribles, ¿verdad? Ya no solo son pensamientos, sino también ya son acciones, ¿verdad? Todas las cosas que pasan de repente que vemos homicidios, ¿verdad? Entre familia, actos horrendos, ¿verdad? Que hemos visto últimamente, la palabra de Dios dice que las cosas, la violencia iba a aumentar, y de repente nos vemos como una mamá mata a sus hijos, ¿verdad? A sus bebés, y tú dices, ¿cómo? ¿Cómo puede ser que una persona pueda hacer eso? Bueno, pues es porque están poseídas y están inspiradas
por demonios, ¿verdad? Entonces, es solamente, es la única explicación. Y eso vemos también en Lucas 22, versículo 3. Si alguien lo puede leer, por favor, Lucas 22, 3. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Ajá. Si quieres, síguele más hasta el 6, please. Dice, y fue y habló con los príncipes de los sacerdotes y con los magistrados de cómo se lo entregaría, los cuales se holgaron y concertaron de darle dinero, y prometió y buscaba oportunidad para entregarle a ellos sin bulla. Es el 6. Sí, gracias, Angélica. Así, o sea, muchas veces nos preguntamos, ¿cómo es posible que Judas, o sea, haber estado con Jesús, haber visto, ser testigo de tantas cosas, ¿verdad? ¿Cómo se atrevió a hacer eso, verdad? Y bueno, aparte de que sabemos que era un plan de Dios, que sí tenía que ser, porque Dios todo lo usa para nuestro bien, como ya lo habíamos dicho en talleres anteriores. Aquí vemos cómo pues Judas estaba inspirado también por demonios para poderse poner de acuerdo con todas estas personas para poder hacer la entrega de Jesús, ¿verdad? Entonces, así como cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, entregamos nuestra vida a Dios y empezamos a producir frutos, ¿verdad? Del Espíritu Santo, que no lo hacemos por nosotros mismos, porque por nosotros mismos, pues no, ¿verdad? Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Así también, cuando una persona está poseída por demonios, empiezan a producir, pues, todos los frutos del maligno, ¿verdad? Todas las cosas que son inexplicables, acciones, palabras que son frutos, ¿verdad? Cuando alguien está poseído, ¿verdad? Entonces, hay una influencia demoníaca desde adentro. Acuérdense que la posesión es cuando hay una actividad demoníaca desde adentro, ¿verdad? Para poder hacer todas estas cosas. Y también pues empieza a hacer actos, ¿verdad? Que a veces no son de ti, que tú dices, ay, esta no soy yo, ¿verdad? Pues no, a lo mejor es porque traes ahí un espiritillo, ¿verdad? Un demonillo o un demoniote que está haciendo que hagas esas cosas, ¿verdad? Entonces es importante identificar. Entonces, si por ahí hay algo, pues apunta, ¿verdad? Hay personas, por ejemplo, que escuchan voces en su cabeza para hacer cosas malas, ¿verdad? Que hazle esto, ahora no son voces, ¿verdad? Son demonios. Y entonces es importante que si tú sientes eso, pues entonces lo apuntes también. Comportamiento autodestructivo, ¿verdad? En Marcos 5:5 hay un ejemplo donde dice, noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas, gritando y golpeándose con piedras, ¿verdad? Una persona normal no se golpea con piedras, ¿verdad? O sea, tendrías que estar poseído para andarte golpeando con una piedra, ¿verdad? Entonces, cuando tú empiezas a tener esas cosas de que para hacerte daño, atentar contra ti mismo, contra tu cuerpo, ¿verdad? Entonces, ahí es un síntoma, porque una forma natural del ser humano, pues es quererse, es cuidarse, es protegerse, ¿verdad? Y si no es así y estás queriendo atentar contra tu propia vida, ¿verdad? Entonces es porque hay una posesión ahí demoníaca, es un síntoma, ¿verdad? Y esto pasa mucho con, por ejemplo,
la bulimia, anorexia, ¿verdad? Suicidios, todas esas cosas que son por demonios, ¿verdad? Que hacen que la persona se vea muy gorda o muy flaca, ¿verdad? Y entonces los demonios son los que están distorsionando la realidad de la persona, ¿verdad? No eres tú, son demonios los que te están haciendo así, oye, estás bien gorda o estás bien flaca, porque pues también para las dos, o pensamientos de suicidio, ¿verdad? Son entonces un síntoma de posesión demoníaca, porque por nosotros mismos, nosotros no distorsionamos como la realidad, ¿verdad? De vernos flacos o gordos, sino son demonios que pueden hacerte que te veas en un espejo, ¿verdad? Que estás gordo y ya estás bien flaco. Hay muchos casos, muchos casos que hemos visto, ¿verdad? De personas que se ven en el espejo muy gordas y en realidad se le ven ya los huesitos. Muy exagerado, pero eso es lo que pasa, no es una enfermedad, realmente es una posesión demoníaca lo que tienen, ¿verdad? Entonces, comportamientos autodestructivos, si tú alguna vez has sentido o estás sintiendo algún síntoma autodestructivo, pues es un síntoma, ¿verdad? Entonces, el número 6, habilidades extraordinarias. Esa también, y no nada más, son habilidades o fuerzas sobrenaturales, conocimientos sobrenaturales, habilidades sobrenaturales, ¿verdad? Sanidades sobrenaturales, ¿verdad? Golpear sin pegar a nadie, por ejemplo, en las artes marciales, ¿verdad? Cuando las personas ya llegan a mucho nivel y que están bien avanzados, ¿verdad? Dicen que les pegan a las personas ya sin tocarlas, según porque dicen que es fuerza del viento, pero pues ¿cuál fuerza del viento? Ya son habilidades extraordinarias, ¿verdad? Que hay hasta escuelas para que puedan desarrollar estas habilidades, pero no son normales. Dice en Marcos, capítulo 5, versículo del 3 al 4, si alguien me hiciera el favor de leerlo, por favor, para ver un ejemplo. Que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Gracias, papi. Sí, aquí hablaba un hombre así como tipo Hulk, un hombre muy fuerte, ¿verdad? Que hasta destruía cadenas, imagínense, para destruir cadenas y grilletes que son con metales muy gruesos, es porque tenían una fuerza sobrenatural, ¿verdad? Que no es normal, no es normal. Dios nos da fuerzas, ¿verdad? A humanos, pero hasta cierto límite que cuando sobrepasa ya no es normal y puede ser un síntoma de posesión, ¿verdad? También, por ejemplo, está no sé si sepan acerca de la telequinesis, que es cuando la gente puede hacer volar objetos sin tocarlos según con el poder de la mente. Así, hagan de cuenta la película Matilda, ¿verdad? Que utiliza su mente para mover objetos, pues no es nomás de una película, o sea, sí pasa, pero es un síntoma que no es la persona, es un demonio que está haciendo esas cosas, ¿verdad? Entonces, esa es una habilidad extraordinaria. También la telepatía, ¿verdad? Sí existe, yo antes pensaba que en mi ignorancia pensaba que era un dicho de que, ay, estás pensando lo mismo, nos estamos telepateando. Ay, no, pues ya desde que vi esto, ya mejor, ya me quité ese dicho, porque sí existe la telepatía y es una habilidad sobrenatural, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Aún como yo, ¿verdad? Que usaba yo los frases sin conocer realmente el origen, lo usamos cotidianamente sin saber que realmente existe, ¿verdad? Realmente sí existe eso, la telepatía. Entonces,
si alguna vez tú hiciste telequinesis, telepatía, pues apúntalo en la lista, por favor. Y también adicciones, pecados o rasgos de carácter no controlables, ¿verdad? Digamos que son cosas que controlan algún área de tu vida o algún comportamiento, alguna habilidad, ¿verdad? De acuerdo al demonio que estamos hablando, ¿verdad? Puede ser demonio de la ira, demonio de lascivia, demonio de homosexualidad, demonio de alcoholismo, demonio de amargura, demonio de bulimia, depresión, ¿verdad? Depende de qué demonio sea, pues es la adicción o el comportamiento que tú vas a tener, ¿verdad? Cuando un demonio entra a una persona, adquiere el mismo rasgo, ¿verdad? Se comporta igual, hablan igual, ven igual y todo, pero no es la persona, es el demonio de esa, depende del perfil, ¿verdad? Entonces, si tú sientes, ¿verdad? Y eso también va muy con lo que ya hemos hablado, ¿verdad? Anteriormente. Entonces, si tú tienes algún rasgo, ¿verdad? De algo así, que te están controlando algún área de tu vida, algún área de ira, ¿verdad? De amargura, entonces hay que apuntar también todas esas cosas. Y bueno, estos digamos que son los síntomas principales, que si tú tienes alguno de estos síntomas, ¿verdad? Pues hay que apuntarlas, pero no quiere decir que sean los únicos. Hay más, ¿verdad? Digamos que estos son los más comunes, los más recurrentes, los más repetitivos entre el ámbito espiritual, pero no son los únicos. Hay más. Pero aquí, viendo este tipo de cosas, ¿verdad? Aquí pasamos a la pregunta de los otra pregunta de los 54,000, ¿verdad? Si un cristiano puede estar poseído, ¿verdad? Aquí quiero saber sus opiniones. ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Nada más sí o no. Sí. ¿Usted dice que sí? Sí puede. Sí puede. ¿Quién más dice que sí o quién dice que no? Yo también digo que sí. Ok, sí. Todos dicen que sí. 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 Ok, creo que la mayoría dicen que sí. ¿Alguien que diga que no? Que un cristiano no pueda estar poseído. No. Bueno, si crees que no y no dijiste que sí, porque ya viste que todos dijeron que sí, pues déjame como quiera te digo. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, ¿verdad? No es lo que digamos nosotros. Cristiano no, pero que uno que pseudo sí. ¿Perdón? Un cristiano no puede estar poseído, pero un pseudo cristiano sí puede estar poseído. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, para que te conteste esa pregunta y más bien que te diga, mira, ve, la Biblia enseña claramente que cualquier persona, ¿verdad? Una persona puede estar poseída, ¿verdad? Vemos cómo Jesús liberó a gente no cristiana, o sea, gente que no había creído en él, pero les daba la advertencia, ¿verdad? De que regresarían 7 demonios peores si no se convertían. Hay una advertencia por ahí que la vamos a ver también más adelante. Sabemos que Jesús liberó a gente no cristiana, pero les daba esta advertencia que es la que les decía que vamos a verlo más adelante. Dice, pudo haber liberado a personas después que habían creído en él. Pues sí, es posible, ¿verdad? Pero no especifica la Biblia claramente. Aún así, liberaba gente que aunque creyeran en él, no tenían todavía el Espíritu Santo, porque acuérdense que el Espíritu Santo vino cuando Jesús ascendió al cielo, ¿verdad? Entonces, la gente empezaba a creer en Dios, pero recibieron el Espíritu Santo hasta que Jesús pues ascendió al cielo, ¿verdad? Entonces, hasta ahí vamos bien. Dice, ¿hay algún pasaje
que enseñe que un cristiano no puede estar poseído? ¿Hay algún pasaje donde diga que un cristiano no puede estar poseído? La verdad es que no hay ningún pasaje o un ejemplo que digamos, no, pues no puede estar poseído porque es cristiano, porque es creyente, ¿verdad? Al contrario, en la Biblia nos enseña muchos pasajes que te indican que un cristiano puede estar poseído, ¿verdad? Muchas veces la gente que dice que no puede estar poseído, un cristiano, te lo dice por el versículo de 2 de Corintios 16, 14, el 18, ¿verdad? Que dice que no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede hacer la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos, perdón? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas, y yo los recibiré a ustedes, y yo seré su padre, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Eso está en 2 de Corintios 6, del 14 al 18, ¿verdad? Y aquí podemos ver, ¿verdad? Que realmente aquí, para contestar la pregunta, hay una diferencia entre lo que se puede y lo que se debe hacer, ¿verdad? Y aquí a lo mejor va a quedar más claro para una de las preguntas que nos hicieron la semana pasada de que si puedo, no puedo, o qué. Bueno, hay una diferencia. Si no, Pablo no nos estuviera dando esta advertencia, ¿verdad? Se puede asociar íntimamente a un creyente con un incrédulo. La verdad es que sí se puede, pero por eso aquí Pablo no lo prohíbe, ¿verdad? En la Biblia, Dios lo está prohibiendo a través de este pasaje que acabamos de leer, ¿verdad? ¿Puede la justicia asociarse con la maldad? Pues sí, también puede, pero no debe de ser así. Sí se puede, pero no debe de ser así. Ahí lo acabamos de leer, ¿verdad? Es también como el ejemplo que pone Santiago con la lengua, ¿verdad? Si alguien me puede hacer el favor de leer Santiago, capítulo 3, versículo del 9 al 12. Santiago, capítulo 3, versículo del 9 al 12. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Gracias, papi. Sí, aquí, ¿verdad? Es un ejemplo nada más, ¿verdad? De las cosas que no deben ser, pero sí son, o sea, sí se pueden, ¿verdad? Un cristiano no debe de maldecir a su prójimo, pero sí puede. No debe, pero sí puede. Hay muchas veces unos serranitos que salen de la iglesia y ya se están peleando con, con otras personas saliendo, ¿verdad? Entonces, no debe de ser, pero sí pasa, ¿verdad? Y así como el ejemplo de la lengua, ¿verdad? También es similar, ¿verdad? A convivir los demonios, ¿verdad? En una persona que es creyente, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, cuando Pablo habla de que no tengamos comunión con los demonios, es porque no podemos, ¿verdad? O porque no debemos. ¿Cuál es? ¿Es porque no podemos o no debemos? Por eso les decía, hay una diferencia entre el poder y deber, ¿verdad? O sea, porque sí se puede, pero no debemos, ¿verdad? Como dice Primera de Corintios 10, del 20 al 22. Dice, se los voy a leer yo. Dice, no, sino que
cuando ellos ofrecen sacrificios, lo hacen para los demonios, no para Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. Y no quiero que ustedes tengan parte con los demonios. No pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. O vamos a provocar a celos al Señor. ¿Somos acaso más fuertes que Él? O sea, esto creo que ya lo vimos la sesión pasada, lo empezamos a ver, pero aquí habla muy claramente, ¿verdad? Que no debemos de participar en la misma mesa, ¿verdad? Tomar la misma copa con los demonios que en la mesa del Señor, ¿verdad? Les dice aquí a los cristianos claramente, ¿verdad? Quiere decir que es posible, ¿verdad? Como pasa, que hay gente que se sientan en la misma mesa cuando están haciendo fiestas paganas, ¿verdad? O rituales o lo que sean, los ejemplos que ya habíamos dado en la sesión anterior, pues sí lo pueden hacer, pero no lo deben hacer, es muy diferente, ¿verdad? Aquí habla claramente que no lo deben hacer, ¿verdad? ¿Puede ídolos o demonios habitar en el templo de Dios? Esa es otra pregunta, ¿verdad? Que decimos, ¿cómo? ¿Cómo en la iglesia no? En la iglesia no se puede, ¿verdad? Que estén ahí demonios. Pues les voy a encargar que lean Ezequiel 8, pues todo el capítulo, porque habla ahí todo, ¿verdad? De cómo estaban muchos ídolos en el templo, ¿verdad? Y estaba la gloria de Dios, pero también había ídolos ahí dentro del templo, ¿verdad? Entonces, líderes y todo de la iglesia adorando a los ídolos, de ahí de la iglesia tan tremenda, ¿verdad? Que de repente vemos en el capítulo 10, o sea, léanse del 8, 9 y 10, como de tanto pecado que había en esa iglesia, por la idolatría que estaban, por los ídolos, la gloria de Dios se fue de esa iglesia, ¿verdad? Entonces, es una forma tan tremenda, un ejemplo, les digo de tarea porque, pues, imagínense aquí, es mucho leer capítulo 8, 9 y 10 para poder leer el contexto, pero por favor apúntenlo para que lo puedan leer en un tiempo que tengan, porque aquí es un ejemplo muy claro que sí hay idolatría dentro de las iglesias, y aquí dijeron, ay, bueno, eso fue en el Antiguo Testamento. No, hay iglesias que ahorita todavía hay ídolos y no necesariamente ídolos así de piedra, ¿verdad? Y estatuas, no. Acuérdense que todas las cosas que le estemos atribuyendo tributos que solamente son exclusivos a Dios, son ídolos, ¿verdad? Hay muchas iglesias que hasta han hecho su ídolo el pastor, ¿verdad? O el líder, ¿verdad? Lo vemos digo, por mencionar otras iglesias, en Guadalajara, no me acuerdo cómo se llamaba esta iglesia que veneraban al líder, La luz del mundo. Ándale, la luz del mundo, ¿verdad? Que son ídolos, ¿verdad? En la iglesia, obviamente, pues ahí no, ni al caso, ahí no está Dios, pero eso por mencionar otras, pero en las iglesias cristianas hay mucha idolatría también de otro tipo de ídolos, y que ahí, o sea, en verdad que es muy peligroso, porque entonces la gloria de Dios, como pasa hoy aquí en el ejemplo del templo de Ezequiel, se va, ¿verdad? Porque sí puede haber en la iglesia, pero no quiere decir que va a permanecer así, no. O sea, si entonces no hace nada la iglesia, ¿verdad? Pues entonces la gloria de Dios se va, o sea, la presencia de Dios se va de esa iglesia, ¿verdad? Entonces, sí puede haber en el templo de Dios demonios, y aquí también lo vemos en 1 de Corintios 6, 15 al 20, si alguien lo puede leer, aunque ya lo habíamos leído, digo, nada más es para confirmar, ¿verdad? Habla de cómo no puede bueno, si alguien sí lo puede leer mejor, porque sí está ¿Os raro. alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos?
¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de juzgar por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que Ver, son de menor es estima Primera en la de Corintios iglesia. 6, Sí, Primera de Corintios 6, sí, 15. sí, al No, 20. Se me hace que no. la 6, 15 al 20 dice, ¿acaso no saben ustedes que su cuerpo es parte del cuerpo de Cristo? Ese, ajá. No puedes tomar 6, de 15 esa al 20. parte del cuerpo de Cristo y hacer la parte del cuerpo de una prostituta. Claro que no. ¿No saben ustedes que cuando un hombre se une con una prostituta, se hacen los dos un solo cuerpo? Que la Escritura dice, los dos serán como una sola persona. Pero cuando alguien se une al Señor, se hace espiritualmente uno con Él. Huyan pues de la prostitución. Cualquier otro pecado que una persona comete no afecta a su cuerpo, pero el que se entrega a la prostitución peca contra su propio cuerpo. ¿No saben ustedes que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños porque Dios los ha comprado, por eso deben honrar a Dios en el cuerpo. Así es, muchas gracias, Belén. Ese sí era. Sí, o sea, aquí está hablando no de un templo físico, sino de nuestro cuerpo, ¿verdad? Sabemos que nosotros somos el cuerpo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y aquí está hablando eso, que si puede el templo de Dios unirse con algo inmundo. Pues sí, sí puede, ¿verdad? Y ya lo hablamos al principio, cuando sobre todo cuando se tiene relación sexual con fuera del matrimonio, ¿verdad? Eso abre puertas y no nada más abre puertas, sino haces que se una contigo, ¿verdad? En el mismo cuerpo, en el mismo espíritu. Entonces, sí se puede, pero no se debe, ¿verdad? No se debe. Y aquí lo vemos otra vez. ¿Puede un cristiano cometer algún pecado que abra puertas a demonios en su vida, que lo haga copartícipe con los demonios? Pues la respuesta es sí, ¿verdad? Así como la inmoralidad sexual que hemos visto, también puede participar en estafas, en tener falta de perdón, ¿verdad? En muchos otros pecados, ¿verdad? Que lo hace a abrir puertas a demonios. Y por eso Pablo nos ordena que nos despojemos del viejo hombre, ¿verdad? En Efesios 4, del 22 al 32, si alguien me puede hacer el favor de leer Efesios 4, del 22 al 32. A ver, alguien que no haya leído Efesios 4, del 22 al 32. Están chiquitos, se ven largos, pero están chiquitos. Yo, Dale, ¿del 22 al cuál? 32. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con las que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que diga sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. No entristezcas al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención.
Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Así es. Muchas gracias, Claudia. Sí, bueno, aquí está muy claramente, ¿verdad? Todo lo que no debemos de hacer, ¿verdad? Pero que lo hacemos como cristianos aún, ¿verdad? Digamos que, como hemos visto, todos estamos en un proceso de santificación, ¿verdad? Y ahí vamos, ¿verdad? Pero si tú todavía tienes algún amargura, gritería, como dice aquí, ira, maledicencia y toda malicia, ¿verdad? Pues puede haber por ahí algo, ¿verdad? Que tengas que, pues, liberar, ¿verdad? Liberarte espiritualmente, ¿verdad? Porque puede ser que aún un cristiano, con todas estas cosas, ¿verdad? Son espíritus, ¿verdad? De ira, son espíritus de iracundos y espíritus de amargura, ¿verdad? Que puedes tenerlo aún siendo creyente, ¿verdad? Aquí les está hablando Pablo a los cristianos, no a los no creyentes, ¿verdad? Entonces, si hay algunas de estas cosas que se han mencionado en Efesios 4, 22, 32, también apúntalas, ¿verdad? Hay muchas veces que todas estas cosas pertenecen a vicios o cosas que hacíamos antes de creer a Dios, ¿verdad? Con el, digamos, el viejo hombre. Pero Dios no quiere que tú te quedes así, Dios quiere que tú los cambies, ¿verdad? Y no nada más que los cambies, sino muchas veces se tiene que liberar esos espíritus para entonces poder, poder ser realmente el cambio. Y bueno, aquí la Biblia, para que si aún no les ha quedado un poco claro de que un cristiano puede estar poseído, vamos a ver varios casos que la Biblia menciona acerca de esto. Vemos el caso de Judas, que ya lo vimos, ¿verdad? Cómo se pone, ya lo mencionamos en Lucas 22:3, ¿cómo pudo haber hecho todas esas cosas para entregar a Jesús? Pues sí, es porque estaba influenciado por demonios, ¿verdad? Poseídos por demonios para hacer todo ese plan malévolo y poder hasta obtener dinero y todo para entregar a Jesús. O sea, digamos que era un cristiano porque estaba con Jesús, era parte de los apóstoles, ¿verdad? No era un cristiano normal, sino era un apóstol, y pues resulta que pues fue poseído, ¿verdad? Por los espíritus demoníacos y le ganó el dinero y le ganó otras cosas, ¿verdad? Y se atrevió a hacer todas esas cosas. Entonces él definitivamente es un caso. El otro caso es Simón. Simón se escucha raro, pero en Hechos 8:13, 18 y 24, ¿verdad? Aquí vemos como dice, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en profunda amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y esto es algo muy fuerte, ¿verdad? Digamos que Simón quería, y ya también lo habíamos comentado, quería como que comprar el Espíritu Santo, ¿verdad? El poder del Espíritu Santo. Y eso no nada más pasa, tristemente, no nomás pasa aquí en la Biblia, también pasa hoy en día, ¿verdad? Muchas personas que con su dinero quieren comprar o a Dios, ¿verdad? O cómo está todo eso, todo lo el evangelio de prosperidad que ahorita se predica en muchas iglesias, ¿verdad? Que entre que tú das más a la iglesia, entonces más vas a recibir del Espíritu Santo.
Y pues no, o sea, eso es totalmente falso. Así no funciona Dios, así no funciona Dios, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese aspecto, pero es un caso, ¿verdad? Donde, digo, ya me fui a otro tema, pero se manipula mucho a la iglesia por falta de conocimiento y caen en estas cosas, ¿verdad? Que en realidad es una actividad demoníaca que está habiendo en las iglesias, ¿verdad? Porque con Dios no es así, no es por el dinero que te haga un favor, no es así, ¿verdad? Dios trabaja de forma muy diferentes. También el caso de la adivina, que dice Hechos 16, del 16 al 18, se los leo, dice, una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella, y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Este es un caso muy interesante porque, o sea, ustedes van a decir, pues si es la divina, ¿verdad? Ella ni cristiana era. Pues a lo mejor no era creyente, ¿verdad? Pero aquí está peor porque como dice, aquí vimos, les estaba ayudando, digamos que a evangelizar, porque aquí como dice, ¿verdad? Que les decía a todo mundo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anunciaba a todos el camino de salvación. O sea, hay muchas personas que están dentro de la iglesia que actúan, colaboran en la iglesia, en la evangelización, ¿verdad? Y son parte de, pero pues realmente están con espíritus engañadores, ¿verdad? No son creyentes realmente. Y aquí Pablo discernió muy bien el demonio, ¿verdad? Que estaba en ella. Y por más que los estaba ayudando a evangelizar y todo el rollo, pues no, o sea, la reprendió, ¿verdad? Y como dice aquí, reprendió al espíritu para que saliera de ella, ¿verdad? Porque discernió que realmente esta persona tenía un espíritu de adivinación, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado también porque este tipo de personas también están ahorita en la iglesia al día de hoy todavía, ¿verdad? Inmiscuidas aún en las actividades y hasta líderes, ¿verdad? En las iglesias que no están con espíritus ahí demoníacos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Otro caso es el caso, ¿verdad? Que nos describe en Apocalipsis 2, del 20 al 24, que es la iglesia de Tiatira. A ver si alguien nos los puede leer, por favor. Apocalipsis capítulo 2, versículo del 20 al 24. Ya vamos terminando. No se me desesperen. Pero tengo una queja en tu contra. ¿Permites que esta mujer, esa Jezabel que se llama a sí misma profetiza, lleve a mis siervos por mal camino? Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Por lo tanto, la arrojaré en una cama de sufrimientos, y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. Heriré de muerte a sus hijos, entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona, y le daré a cada una de ustedes lo que se merezca. ¿Hasta el 24? Sí, por favor. Pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira, los que no han seguido esas falsas enseñanzas, verdaderamente más profundas, como ellos las llaman, que en realidad son profundidades de Satanás. No les pediré nada más.
Muchas gracias, papi. Sí, aquí está bien grueso porque esta carta es dirigida a una iglesia, ¿verdad? Una iglesia cristiana. O Teatira es una iglesia cristiana, ¿verdad? Pero controlada por Jezabel, ¿verdad? Que más adelante vamos a ver todo lo de Jezabel, pero es una mujer, ¿verdad? Que es profetisa, ¿verdad? ¿Cómo la describe aquí? Profetiza, ¿verdad? Con enseñanzas que engaña a sus siervos, introduce a cometer inmoralidades sexuales. O sea, dentro de la iglesia existía este tipo de pecados de una mujer profetisa, ¿verdad? Que los inducía a cometer fornicación, ¿verdad? A cometer adulterio, a comer alimentos sacrificados a los ídolos también, ¿verdad? Entonces, imagínense qué tremendo, porque es un problema de actividad demoníaca dentro de una iglesia, ¿verdad? Entonces, eso es posible también, que una actividad demoníaca esté dentro de una iglesia, pues por el mismo aquí como vimos, o sea, por una profetisa, pastor, ¿verdad? Ahí, entonces, sí es posible y podemos ver el ejemplo claramente en Apocalipsis que acabamos de leer. Entonces, son casos, ¿verdad?, que nos dice la Biblia, donde definitivamente no nada más un cristiano, ya está un profeta, ¿verdad?, como aquí vimos, de una forma muy, muy fuerte. A mí se me hace muy fuerte porque ya no nada más, ya la pregunta ya subió de nivel, ¿verdad? Yo no nomás es un cristiano, sino ya es también, pues, como decíamos, líderes, pastores y otras, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, de los que están ahí bien metidos en la iglesia. Entonces, por eso hay que tener mucho discernimiento en la iglesia donde estamos, estar viendo, ¿verdad? Porque no creer nada más porque es el pastor, sino realmente ver que no exista actividad demoníaca, aún en el líder, ¿verdad? Que estamos, porque sí es posible, no es algo que aquí la Biblia nos da un ejemplo de eso. Entonces, bueno, esto está muy grueso, pero bueno, ya vamos acabando. Ya para terminar, lo que sí quiero decirles es los peligros y las ventajas que representa una liberación para una persona que no es cristiano. Una persona que no es cristiano es realmente peligroso, ¿verdad? Por eso se le debe de dar la advertencia que le dio Jesús. ¿Se acuerdan la advertencia que les decía al principio que lo íbamos a hacer más ahorita? Hay una advertencia para las personas que no son cristianas y que se quiere liberar. Y eso lo encontramos en Mateo 12, del 43 al 45. Si alguien me puede hacer el favor de leerlo. Mateo 12, del versículo 43 al 45. ¿Alguien lo tiene por ahí? Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice, volveré a la persona de la cual salí, de modo que regresa y encuentra su antigua casa vacía, barrida y en orden. Entonces el espíritu busca a otros 7 espíritus más malignos que él, y todos entran en la persona y viven ahí. Y entonces esa persona queda peor que antes. Eso es lo que le ocurrió a esta generación maligna. Gracias. Así es. Así es. Una persona que no es creyente, que no es cristiana, que no ha recibido, no ha rendido su vida a Jesús, entonces es muy peligroso que se le pueda hacer una liberación, porque le expones a un estado peor, ¿verdad? Porque pueden regresar 7 personas, 7 espíritus, como dice aquí, malvados a él, ¿verdad?
por muchas razones, y ahorita vamos a ver por qué, pero si una persona no es cristiano y tú lo quieres ayudar a liberarlo, el deber ser es que primero debe de aceptar al Señor Jesús en su corazón y luego liberarlo, ¿verdad? Porque si no, mejor ni le muevas, porque en vez de ayudarlo, pues vas a hacer que se multiplique esa posesión por 7, ¿verdad? Y no queremos esto. Y eso pasa porque pertenecen legalmente a Satanás. Dice Hechos 26 al 18, si alguien lo tiene por ahí. Hechos 26, 18, si no yo se los leo. Dice, para que les abran los ojos, se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. O sea, eso quiere decir, si tú no le perteneces a Dios, si hay una persona no ha entregado su vida a Dios, entonces le pertenece a Satanás. O sea, es o de Satanás o de Dios. No hay como que en medio, ¿verdad? Entonces, si una persona no le ha entregado su vida a Dios, entonces es de Satanás. Por eso aquí por eso es la razón, ¿verdad? Pertenece legalmente a Satanás. No tiene al Espíritu Santo, ¿verdad? No tiene es el poder del Espíritu Santo, que es el que te ayuda para vivir una vida santa, ¿verdad? Una vida como Dios quiere que vivamos. No tenemos ese poder, ¿verdad? Y entonces por nosotros mismos, pues no la hacemos, ¿verdad? Y eso dice Romanos 8, 9, que dice, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, porque si no viven ustedes, pues entonces van a seguir viviendo bajo la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? También más abajito dice, otra de las razones es porque no tienen la actitud ni el poder de obedecer, y eso ahí lo seguimos viendo en ese mismo Romanos 8. 9. Sin embargo, ustedes no viven según, bueno, la que ya les leí. Déjenme, me regreso al 5. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo, ¿verdad? Entonces, cuando una persona no es creyente, no ha entregado su vida a Dios, no es capaz de vivir bajo el Espíritu, sigue viviendo bajo la naturaleza pecaminosa, entonces no va a tener ni la actitud ni el poder para poder obedecer lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Hasta que entreguen su vida a Dios y reciban el Espíritu Santo, entonces es la única manera que puede haber ese cambio, ¿verdad? Entonces es sumamente peligroso si no le entregas tu vida a Cristo y lo tratas de liberar, pues lo dejaste peor de como estaba, ¿verdad? Entonces, como les decía, primero deben de aceptar al Señor Jesús y luego ya pueden hacer el proceso de liberación, ¿verdad? Si no quiere arrepentirse y no quiere entregar a esa persona su vida a Cristo, pues entonces realmente no hay, o sea, la consecuencia es mayor al no entregar su vida a Jesús que la posesión o la perturbación que están viviendo en esta tierra, porque eso es temporal, ¿verdad? El problema mayor que tú te debes de enfocar en esa persona no es en que sea libre, es en que entregue su vida a Jesús primero, ¿verdad? Porque la condenación eterna, la muerte eterna, la va a sufrir más que la perturbación que tenga en ese momento. ¿Sí me explico? Entonces, si una persona te dice, no, ¿sabes qué? O sea, yo sí quiero que me liberes, pero no quiero entregar mi vida a Jesús, pues mira, sigue orando por ella para que Dios pueda redarguir su corazón y pueda entregar su vida a Jesús, porque eso es lo primero, porque si no, no la vas a ayudar en nada, o sea, va a regresar peor, la vas a dejar peor, entonces así no funciona, ¿verdad? Entonces, sí se puede, pero la advertencia, ¿verdad? La advertencia, acuérdense,
una persona sí puede ser liberada, pero le van se van a multiplicar después. Entonces, eso no queremos. Entonces, a un cristiano digamos que es más sencillo liberar, ¿verdad? A una persona creyente y es mucho menos peligroso, ¿verdad? Porque pertenece a Dios, como dice aquí, pertenece a Dios, por lo tanto, tiene la actitud, o sea, de arrepentimiento y el Espíritu Santo que le ayuda a quitar la base legal que le abrió la puerta a Satanás, ¿verdad? Es más fácil porque tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a redarguir nuestros corazones y sobre todo nos hace arrepentirnos, ¿verdad? Y cuando una persona no es creyente, pues no, es muy difícil que se arrepienta de algo, la verdad, no teniendo el Espíritu Santo. Y lo mejor es que un cristiano, o sea, lo puede hacer él mismo, ¿verdad? Pues tiene poder sobre demonios en Cristo, como dice Lucas 9:1, si alguien puede leer Lucas 9:1, otra persona Mateo 10:1 y otro Marcos 16:17. Lucas 9:1. Cierto día Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. Luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaran a los enfermos. Amén. Okay. Aquí tengo Mateo 10:1, dice, reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los demonios malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, aquí no nada más lo hace con los discípulos, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios también nos dio ese poder, ¿verdad? De poder sacar los demonios en el nombre de Jesús, no por nosotros, no porque nosotros decimos no, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pueden sacar y reprender, expulsar todos los demonios, ¿verdad? Entonces, no necesitas a alguien de que, ay, ven y órame y libérame. No, o sea, si eres hijo de Dios, Dios ya te ha dado ese poder para poderte, digamos, autoliberar, ¿verdad? Autoliberar y poderte reprender a los demonios que tú tienes conforme a la lista que hemos estado viendo el día de hoy. Si tú has visto algo, es importante que pues hagas la liberación y tú me dices, bueno, pero pues ya dinos, ¿verdad? ¿Cómo se libera una persona? ¿Cómo es ese proceso? Pues eso lo vamos a ver primeramente Dios en nuestra próxima sesión, ¿verdad? De eso justamente vamos a ver cuál es el proceso de liberación para poder hacerlo. Lo importante es que ahorita tengas todas estas listas, ¿verdad? Ahí que vayas complementando esta lista de síntomas o de cosas que hemos visto, que tú puedas ahí ir apuntando y que el Espíritu Santo te siga revelando en esta semana, ¿verdad? Algo que te acuerdes, ¿verdad? Que hayas hecho aún en tiempo anterior, que el Espíritu Santo te lo siga revelando, ¿verdad? Entonces, ahorita antes de la otra sesión, pues lo primordial, ¿verdad? Como lo vimos ahorita, lo que tenemos que hacer es si tú estás aquí en esta reunión o estás viendo esta grabación y no has entregado tu vida a Jesús, no has rendido tu vida a Jesús, para que Él gobierne tu vida de ahora en adelante, rendirte completamente a Él, yo te invito a que lo hagas en este momento, ¿verdad? Es el primer paso aceptando al Señor en nuestro corazón y pedirle que él entre a tu vida, ¿verdad? Dice la Biblia que cuando invocas tú al Señor Jesús, serás salvo, ¿verdad? Entonces, si ahorita yo quisiera que pudieras repetir esta oración con todo tu corazón y pudiéramos hacer esta oración juntos. Y repite después de mí, ahí donde estás. Señor Jesús, en este día me arrepiento de todos mis pecados. Me arrepiento de seguir mis propios caminos y no los tuyos.
Te pido que me perdones y te pido que me salves de la muerte eterna. Yo creo que moriste por mí en la cruz para el perdón de pecados y que resucitaste al tercer día. Y ahora te encuentras a la diestra del Padre, intercediendo por mí. Te entrego mi corazón, mi cuerpo y mi alma, Jesús. Y te pido que entres dentro de mi vida y me des el regalo del Espíritu Santo. Y que pueda entrar dentro de mí. Hoy te acepto como Señor y mi Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén.